¿Puede un filósofo llegar a emperador? Pues sí. Esto ocurrió en el Imperio Romano y su mandato sigue guiándonos a día de hoy. Este emperador se llamaba Marco Aurelio. ¿Qué puede enseñarte sobre tu propio éxito? Veámoslo. Lección 1. La filosofía como descubrimiento personal. Marco Aurelio nació en el 121 después de Cristo en Roma. Debido a la muerte de su padre, se crió bajo la tutela de su madre y sobre todo de su abuelo, un alto cargo del imperio. Este vio el potencial de Marco y se esforzó en darle la mejor educación posible. El nieto la aprovechó, en especial en un área, la filosofía. Sócrates o Diógenes de Sinope fueron algunos de sus referentes. Con 12 años quitó la cama de su habitación para dormir en el suelo y comenzó una dieta tan estricta que acabó afectando a su salud. Quería vivir de la forma más simple posible, eliminando todo lo que por su clase alta le correspondía. Esta determinación impactó al entonces emperador Adriano. Iba habitualmente a ver a su abuelo, por lo que vio a Marco crecer desde niño, y cuando maduró lo tuvo claro. Marco debía ser emperador de Roma. Adriano pidió a su hijo que le adoptara para que gobernara tras la muerte de ambos, y este así lo hizo. Su filosofía fue clave para impresionar a Adriano, pero no se quedó ahí. Siguió estudiando para alcanzar su mejor versión y hacer de Roma un imperio más justo y ético. Por ejemplo, a su llegada propuso medidas a favor de los más desfavorecidos, como los esclavos o las viudas, y redujo la normalizada caza de cristianos en el imperio. La filosofía se ha perdido en nuestro día a día, pero ¿por qué no la retomas? Te ayudará a conocerte a ti mismo y conocer nuestro mundo. Te enseñará a vivir y a tomar posición, al igual que hizo Marco Aurelio, sobre cómo quieres ser. Hemos hablado de su mandato imperial, pero hablemos ahora de su filosofía porque tiene mucho que enseñarte, aunque más bien hablemos de cómo le enseñaron a él. Veamos, ¿cuál fue su mayor habilidad y cómo esto puede ayudarte a mejorar todas tus relaciones sociales? Lección 2. Tus amigos pueden ser tus maestros. Lo de que tuvo la mejor educación posible no era una exageración. Marco tuvo casi una veintena de tutores, por ejemplo 6 para enseñarle filosofía y 4 para gramática. Pero hay una lección que aprendió de todo esto. Aprender de tantas personas le enseñó que toda persona tiene alguna fortaleza que envidiamos. Verás, Marco Aurelio es conocido por escribir una de las mejores obras de filosofía, las Meditaciones, pues la comienza dando gracias a todos sus amigos y familiares y nombrando las fortalezas y lo que aprendió específicamente de cada uno de ellos. Todas las personas tienen algo que enseñarte, ya sea cómo hablar en público, su resiliencia o su amabilidad. Hagamos un ejercicio. ¿Cuál es la mayor fortaleza de cada miembro de tu familia? ¿Qué parte de su personalidad, qué fortaleza te gustaría adoptar en tu propia personalidad? Observa cómo lo hacen, pregúntales y lleva esto a la práctica para adoptarlo tú mismo. Veamos algunas de las enseñanzas que aprendió en su círculo cercano. Y la primera de ellas es la clave por la que tuvo éxito. ¿Quieres saber cuál es y cómo puedes aplicarla tú mismo? Lección 3. Cómo crear tu propio éxito. Lo que sobre todo aprendió Marco de su tutor fue su esfuerzo y su perseverancia. Es así como lo dejó plasmado en su obra Las Meditaciones. El amor al trabajo y la perseverancia. La experiencia para distinguir cuándo es necesario un esfuerzo sin desmayo y cuándo hay que relajarse. Podría parecer que Marco Aurelio llegó al poder gracias a su cercanía con Adriano, pero esto es un tanto injusto. Desde pequeño aprendió el valor de esforzarse. Constantemente buscaba la mejora personal gracias al estudio de todas las materias. Se olvidó de las circunstancias externas que no podía controlar y puso su foco en las que sí, su trabajo y constancia. Ambas son necesarias para el éxito y si las entrenamos constantemente, tarde o temprano llegará. Como dice Sófocles, poeta griego, el éxito depende del esfuerzo. Si quieres lograrlo, comienza a sembrar el hábito del trabajo duro día a día. Veamos su siguiente aprendizaje. Este fue clave para su filosofía y es algo que todavía no hemos conseguido en nuestra propia sociedad. ¿Crees que piensas por ti mismo o que otros piensan por ti? Lección 4. La sociedad de los ecos. Los pensamientos claves de su filosofía fueron el pensamiento crítico y la razón, aprendidos de sus amigos más cercanos. Ya en la antigua Roma sucedía como ahora. Sus ciudadanos no tenían pensamiento crítico, solo pensaban lo que querían los más poderosos. Ahora sucede con los medios de comunicación. Creemos
estar bien informados y tener opiniones propias, pero somos un eco de lo que ellos dicen. Para entender y trabajar este pensamiento crítico es clave la razón. Marco Aurelio lo explica así: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no una realidad. Lo primero para pensar en ti mismo es entender esta frase. No hay verdades absolutas, solo opiniones y perspectivas. Después debemos usar la razón, analizar la veracidad de cada una, compararlas y formar nuestra propia opinión. Vayamos ahora al centro de su filosofía. Para Marco Aurelio había algo inexplicable: ¿cómo somos capaces de ignorar lo único que tenemos, nuestro presente? Pero vayamos aún más lejos. ¿Sabes cómo funciona el futuro en nuestro cerebro y cómo puede ayudarte a no decepcionarte? Lección 5. Tu futuro está en tu pasado. Pensémoslo, no tiene ningún sentido. Para Marco, el pasado no existe porque ya fue, y el futuro tampoco porque está todo predestinado. Pero aún así, vivimos de recuerdos y expectativas, de pensar en cuando éramos niños o de esperar ese concierto que tanto deseamos. Pero hoy te voy a explicar cómo funciona esto en nuestro cerebro. Se ha descubierto que las áreas del cerebro que controlan nuestras expectativas son las mismas que controlan las de nuestros recuerdos. Para los más curiosos, se trata de la corteza dorsolateral prefrontal y el hipocampo. Pero ¿esto qué significa? Pues que ambas cosas están conectadas. Según nuestros recuerdos del pasado, tenemos unas expectativas distintas sobre el futuro. Por ejemplo, quizá pienses: cuando empiece este trabajo seré muy feliz. Pero no es cierto. ¿Quién te asegura esto? Lo piensas porque tienes malos recuerdos de otros trabajos donde has estado. Si luego empiezas en este puesto de trabajo y no eres feliz, te dolerá. Nuestras expectativas son poco realistas y muy poco fiables, por lo que es mejor eliminarlas. Lo mejor es vivir nuestro presente, nuestro día a día, y aceptar con serenidad lo que vaya pasando en nuestro día a día para evitar caer en esta trampa. Finalmente, Marco Aurelio muere con 60 años debido a una plaga de peste en Roma. Nos dejó uno de los mandatos más éticos y más curiosos de nuestra historia, y para siempre quedarán las meditaciones que realizó durante su vida. Hasta el próximo vídeo.